Hola, buenas noches. Otra jornada más que nos convoca, en esta ocasión con la modalidad de kata y el concepto de la estrategia. A nombre del directorio de la Federación Deportiva Nacional de Karate de Chile, les damos a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a esta primera capacitación online para entrenadores federados. Es parte del primer ciclo que tiene como objetivo abarcar temas para entrenadores de nivel de iniciación y en la etapa formativa principalmente. Como en ocasiones anteriores, le recordamos que a su derecha está la opción del chat para hacer esta capacitación más interactiva, y en el chat pueden formular sus preguntas, sus dudas, observaciones, saludos, y la idea es compartir. Así que sean todos bienvenidos a ocupar de buena manera el chat, obviamente. Ojalá las preguntas sean muy relacionadas al tema que vamos a ver hoy, tremendamente importante e interesante, que complementa de muy buena manera los temas vistos las semanas anteriores, que fueron la técnica, la táctica y hoy la estrategia. Las reglas de siempre: el micrófono en silencio, todos los que están aquí en esta sala están con nombre y apellido y les damos muchas gracias por el respeto por, por aquello. Recordarles que quienes hayan podido asistir a estas tres capacitaciones de kata y así lo soliciten, se les puede entregar una certificación digital, y eso lo vamos a ir viendo con el transcurso de los días. Para todos aquellos entrenadores que ustedes conocen y no pudieron ingresar a alguna de estas capacitaciones, les tenemos una buena noticia, y que consiste que durante el mes de junio vamos a repetir este ciclo con las mismas temáticas, la misma modalidad, y así vamos a abarcar a muchos más entrenadores. Así que desde ya inviten a que se hagan cercanos a las redes sociales, y a través de esa vía de comunicación les vamos a estar dando información. Como les decía, y sin más que aportar para la presentación, la clase de hoy lleva por título La estrategia en la modalidad de kata. Los dejo con ustedes esta noche al señor Cristian Medina Arata. Cristian, te escuchamos. Gracias, José Luis, por el pase. Bienvenido a todos nuevamente. Ya estamos en nuestra última sesión. Nuestro viaje ha sido desde lo más particular, que es la técnica, pasamos por la táctica y ahora nos vamos a ir hacia la estrategia, ¿cierto? Que es donde comienza todo este recorrido cuando queremos lograr logros deportivos. Como ya lo indica la lámina que están viendo todos ahí, espero que lo estén viendo bien y que Sí, también se esté escuchando muy bien. sí, dale nomás. Los fundamentos estratégicos básicos para kata. En cierto modo vamos a abordar el término de estrategia en forma general. Probablemente muchos de los que están hoy día estuvieron en la sesión de ayer en Kumite y seguramente vamos a tocar elementos que son similares, en cierto modo, porque la construcción de nuestros documentos, de nuestros apuntes, en cierto modo parten de una misma base teórica. Así que bueno, vamos a avanzar en nuestra presentación para que después podamos dar el paso a las preguntas. Recuerden hacerlas, como dijo José Luis, en el chat, y vamos a tratar de ir respondiendo todas las preguntas que podamos. Recuerden también que mandamos las preguntas de la sesión anterior, se las mandamos a los correos para que vayan revisando aquellas preguntas que no se respondieron en línea, están contestadas en ese documento de la mejor forma posible. Bueno, vamos. Entonces, con respecto a la estrategia, yo siempre me gusta hacerme preguntas, digamos, como dijo un científico muy famoso, Albert Einstein: la mente se alimenta de preguntas y no de respuestas. Y generalmente cuando yo me hago preguntas, soy capaz de formular las respuestas y en base a esas respuestas poder tener una idea y un conocimiento claro de lo que quiero saber y quiero aprender. ¿Qué es la estrategia, cierto? Es un plan ideado por los entrenadores para coordinar las acciones deportivas, físico-técnicas y maniobras tácticas necesarias para lograr un fin. Básicamente, como lo indica la definición, hablar de estrategia es hablar de un plan, es crear una idea, ¿cierto?
y a partir de este plan poder desarrollar todos los aspectos que nosotros necesitamos para concretar un logro deportivo. Ahora, la estrategia deportiva posee tres rasgos principales, que lo revisamos ayer en la parte teórica de Comité. Intentar conseguir el objetivo principal, planificar previamente a corto, mediano y largo plazo, y alcanzar la totalidad de los aspectos que pueden intervenir en este proceso. Nosotros cuando queremos lograr objetivos deportivos debemos ser muy buenos estrategas, así como lo hacían los generales en las guerras, ¿cierto? La batalla era solamente un objetivo que había que cumplir, pero la estrategia final era ganar la guerra. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con el plan estratégico era muy importante. Aquí en el deporte pasa exactamente lo mismo. Para poder conseguir logros deportivos debemos trabajar en un plan y debemos desarrollar un plan. Y que este plan, para poder conseguir este objetivo principal, nosotros debemos planificar si es una actividad a corto, mediano o largo plazo, y también tenemos que analizar todos los aspectos que pueden influir en que este plan se concrete o no. Vamos a revisar cada uno de ellos. Bueno, el primero principalmente, ¿cierto?, es intentar conseguir el objetivo principal. ¿Qué es lo que busca mi plan? Mi plan lo que busca es ganar al adversario o ganar una competencia. Ese es el objetivo que yo debo proponerme para alcanzar estos objetivos, ¿cierto? Porque lo que nosotros queremos es que nuestros deportistas ganen la competencia o tengan un muy buen desempeño en la competencia. Y a partir de ese empeño, de ese desempeño, nosotros vamos a hacer el análisis para poder ver cómo modificamos nuestro plan para los próximos eventos y determinar qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron. Lo importante es eso, tratar de conseguir el objetivo que nosotros queremos lograr, el objetivo principal. Después, planificar la actuación previamente, a corto, mediano y largo plazo. Aquí yo pongo tres elementos de planificación que generalmente los entrenadores utilizamos. Y voy a planificar para un ciclo, para una temporada o simplemente para una competencia. Ahí yo pongo los ejemplos de lo que puede ser un ciclo. Generalmente un ciclo implica varios años. Y nosotros cuando hablamos a veces de ciclos, hablamos de ciclo olímpico, podemos hablar del ciclo de los Juegos Sudamericanos o el ciclo de los Juegos Nacionales. Son eventos que generalmente no se repiten todos los años, sino que pasan varios años para que este evento se vuelva a realizar. Por lo tanto, nosotros lo que más siempre se menciona es un ciclo olímpico. Un ciclo olímpico es de 4 años y durante esos 4 años nosotros nos preparamos para ese evento fundamental que son los Juegos Olímpicos. Aquí pasa lo mismo, digamos. Cuando hablamos de temporada, generalmente la temporada se asocia con el año, lo que ocurre durante ese año, que podría ser un evento nacional, podría ser incluso hasta un evento internacional que se repite todos los años, y por lo tanto mi temporada va a corresponder a lo que sucede durante un año. O también podemos planificar a una competencia, cualquiera que esté ocurriendo durante el año, que esté dentro de nuestro calendario o dentro de nuestro plan. Podría haber alguna competencia de control o de preparación, pero esa competencia también necesita una planificación y también necesita una estrategia para poder enfrentar esa competencia. Como ocurre acá en Chile, nosotros tenemos campeonatos que hacen las asociaciones, que hacen las organizaciones, como por ejemplo los regionales, o competencias Open, como el Open de las Estrellas, que se hace casi todos los años, o también como el Open de Kata. Nosotros que somos de la especialidad de Kata, es un evento muy importante porque es un evento que solamente está para esa especialidad y por lo tanto dentro de nuestro calendario lo consideramos como un evento importante, como una competencia importante. Pero no es una competencia que se ejecuta una vez al año, sino que es una competencia que se puede dar 2 o 3 veces o 4 veces en el año. Pero para eso nosotros también debemos realizar una planificación para ese campeonato. Quizás no es la competencia fundamental, pero sí debemos estar preparados para enfrentar ese tipo de competencia. Por lo tanto, tenemos un ciclo que puede durar varios años, una temporada que puede durar un año, o una competencia que a lo mejor puede estar 2 o 3 veces en el año, como ustedes lo puedan determinar, o si es una competencia en la cual ustedes quieren competir. Por otro lado,
El tercer punto, ¿cierto?, es donde nosotros debemos abordar la globalidad de los aspectos que intervienen en la estrategia. La estrategia no solamente se implica el evento en el cual nosotros vamos a competir, sino que hay una serie de aspectos que debemos analizar para enfrentar estratégicamente y obtener un buen logro. Por ejemplo, la selección de deportistas. Tal vez si soy de una organización y mis deportistas van a ir a un campeonato determinado, yo puedo determinar si van a ir todos los deportistas o va a ir un grupo seleccionado, porque yo dentro de mi organización podría ser un selectivo y llevar a algunos, o simplemente podrían ir todos. Planificar los entrenamientos. Esto ya es dentro de los elementos más importantes, es que nuestros entrenamientos deben basarse de acuerdo a un plan, debido a la estrategia que nosotros queremos lograr o queremos que se cumpla. Por lo tanto, la planificación que responde a la pregunta del cómo voy a conseguir ese objetivo, es a través de este plan. ¿Cuándo? Sabemos que muchas veces tenemos que participar en viajes, o tenemos un calendario de competencias, sabemos en qué momento son esas competencias y debemos saber en qué fecha del año, en qué temporada del año se hacen los campeonatos. Las estadías, si nos vamos a ir una cierta cantidad de días antes, nos vamos a regresar una cantidad de días después, qué tipo de estadía, dónde nos vamos a encontrar, qué tan lejos está del lugar donde vamos a competir. Entonces, todos estos elementos deben considerarse. La alimentación o los temas de salud durante todo el año, cómo mis deportistas se encuentran de la mejor forma, tanto volitiva, ¿cierto?, técnica, físicamente, y obviamente en términos de salud es importante que nosotros consideremos esos eventos. Está relacionado con las lesiones también. ¿Cuántas veces se nos ha presentado que los deportistas frente a un campeonato internacional presentan algún tipo de lesión? ¿De qué forma ese deportista se debe cuidar para poder llegar a un evento en buena forma? ¿Y de qué forma lo podemos cuidar en el caso que esté enfermo o que esté lesionado? Entonces, estos son los tres elementos que nosotros tenemos que considerar dentro de una correcta estrategia. Otro elemento muy importante, ¿qué aspectos necesitamos considerar cuando elaboramos una estrategia? Se mencionó en el día de ayer, lo vamos a mencionar hoy día también, porque hay entrenadores nuevos. ¿Qué es lo que yo debo considerar cuando realizo mi estrategia? Bueno, ¿con qué elementos yo cuento? ¿A qué elementos me voy a enfrentar? ¿O mis deportistas se van a enfrentar? ¿Contra qué? Y por otro, ¿qué elementos externos pueden afectar a mis deportistas para poder enfrentar un evento deportivo de buena forma? Generalmente, en el caso del kata, como es un deporte de arte competitivo, generalmente todo lo que tiene que ver con la estrategia tiene mucha relevancia. Recuerden que, en cierto modo, el kata no es un deporte de oposición, no es una especialidad de oposición, como lo comentaba Fernando ayer, donde generalmente los elementos tácticos e incluso estratégicos previo al combate son muy importantes. En kata todo parte antes. La competencia es el momento culmine donde el deportista va a demostrar todo esto que ha logrado desde antes. Y por lo tanto, el tener un buen plan de trabajo es muy importante. No podemos llegar a improvisar, no podemos llegar al campeonato a ver qué ocurre, qué sucede, sino que entre más hemos manejado estas variables, más posibilidades de resultados buenos vamos a obtener. Entonces, las tres partes importantes, con qué cuento, con qué cuentan mis deportistas, a qué me voy a enfrentar, o sea, cuáles son los elementos que maneja mi adversario o quienes van a estar en el grupo de competidores o en la categoría, y los elementos externos. Vamos a revisar cada uno de ellos. ¿Con qué elementos cuento yo cuando hago mi plan estratégico? Y dentro de este plan estratégico, tratar de estos elementos, tratar de mejorarlos, saber qué tengo, con qué cuento, y de qué forma puedo mejorarlos para poder llegar a un evento en óptimas condiciones. La condición física. Por eso es importante dentro del plan de trabajo la preparación física de los deportistas. Entre mejor estén sus cualidades físicas, de mejor forma voy a enfrentar mi competencia. El deportista se va a cansar menos, va a poder sostener los elementos técnicos más tiempo, va a poder trabajar sobre la fatiga,
entre otros. El nivel técnico, lo habíamos hablado en la primera sesión, la importancia que tiene el nivel técnico principalmente en nuestra especialidad. Y todo este logro técnico hay que hacerlo previamente, hay que tenerlo listo. La cantidad de katas que debo manejar. Recuerden que entre más logrado tengo mi nivel técnico, más confianza me va a generar para enfrentar la competición. Entre más cantidad adecuada de katas tengo, más confianza me va a permitir tener entre una vuelta y otra. El nivel táctico, que lo habíamos hablado también en la vez anterior. De qué forma voy a hacer una buena ejecución de mi kata, si tengo trabajado los elementos adecuados de mi kata. Recuerden, los elementos reglamentarios que están asociados con el elemento táctico. Conocimientos teóricos, manejamos el reglamento, conocemos lo que los jueces nos van a evaluar, sabemos el uniforme y las medidas que debe tener el uniforme que voy a utilizar. Las características psicológicas, que esto es muy importante y relacionado con una pregunta que se hizo en la sesión anterior. Si el competidor no tiene ganas de competir, o si el competidor no está de muy buen ánimo y quiere competir. Bueno, por eso el deporte de rendimiento es un deporte multidisciplinario. Lo habíamos hablado también en la clase anterior. Necesitamos trabajar con un equipo que nos permita mejorar todos estos elementos. Yo no soy psicólogo, pero puedo pedirle a alguien que me ayude a trabajar estos aspectos muy importantes. Las características somatotípicas, lo preguntó un entrenador la clase anterior, ¿cierto? Y que yo le encuentro la razón, y así respondí su pregunta, relacionado que quizás no todos los katas le quedan a algún deportista dependiendo de su somatotipo, o su biotipo. Deportistas más altos, deportistas más bajos, y ciertos katas le acomodan más a unos más que a otros. Entonces ahí también en la elección de kata, buscar los katas que realmente le queden bien al competidor. Hay algunos katas que no quedan bien, entonces no le demos más vuelta con eso tratando que le quede bien, o porque es un kata conocido, es el kata de moda. No, tienes que hacer y desarrollar los katas que realmente te queden bien y que tú le puedes sacar provecho a ese kata. Entonces, ese es un elemento importante. Los resultados competitivos, cómo han estado los deportistas de acuerdo a sus competencias preparatorias para poder llegar a un evento fundamental, cómo ha sido el recorrido de su rendimiento durante los campeonatos, y hacer un análisis de los resultados. Eso es parte de la estrategia, de saber cómo ha ido rindiendo para poder llegar de buena forma a un campeonato fundamental. La experiencia. Y esto es muy importante. En la especialidad nuestra necesitamos mucha experiencia. Recuerden que todo el tiempo que se invierte, todo el tiempo de entrenamiento, todo el tiempo de planificación, toda la estrategia que nosotros preparamos para un evento, dura lo que dura la ejecución de un kata en la primera ronda. Por lo tanto, es muy importante. Nosotros invertimos mucho tiempo, mucho trabajo, que debemos sacarle el mejor provecho posible en ese minuto, minuto y medio o 2 minutos que dura el kata. ¿Ya? Porque eso es lo que va a durar. Es como la gimnasia artística. Haces tu rutina, das una vuelta en el aire, has entrenado 4 años en tu ciclo olímpico, das una vuelta en el aire, caes de cabeza y quedas fuera. O haces mal un ejercicio, te sales del área, quedas fuera. Aquí pasa lo mismo. Entonces, por eso es muy importante la perfección técnica. La experiencia deportiva, las condiciones materiales y económicas que se dispone para entrenar y competir. Bueno, eso es muy importante, digamos. No todos tienen la misma realidad, o incluso el uniforme. Sabemos que el uniforme es importante para una competencia, un uniforme que se vea bien, no sé si la marca, pero debe verse bien, debe ser un uniforme adecuado. Muchas veces lo discutimos en el SEO. Les digo, chicos, el uniforme deben considerarlo porque el elemento estético tiene relevancia dentro de la competencia, es importante, deben verse bien. Elemento que se ha ido mejorando mucho en estos últimos años. Los deportistas están mucho más preocupados de sus uniformes, de sus cinturones, que sean los adecuados, que sean los homologados. Sé que es un esfuerzo grande,
pero hay que trabajar sobre eso porque es un elemento importante cuando se compite. ¿Con qué contamos? ¿A qué nos enfrentamos? Que más o menos son como los mismos elementos. Los que van a estar en mi grupo, o contra quién voy a una final, su condición física durante toda su ejecución en el campeonato, ha mantenido un nivel físico adecuado, ha mantenido su nivel técnico adecuado, su planteamiento táctico de qué kata ejecuta y escoge ha sido el adecuado. Tal vez nosotros sabemos que hemos visto qué katas han ido ejecutando los deportistas, muchos entrenadores van anotando qué katas se han ido haciendo en la llave como para poder saber a qué kata enfrentarse. Como una anécdota, en una oportunidad en un campeonato, estoy con un deportista, entonces me pregunta, ¿qué kata va a hacer? Y yo le digo, por decir un nombre, Chatanyara. Y me dice, ¿qué es eso? ¿Qué kata es? Digo, ¿cómo? ¿No lo ubicas? ¿No lo has visto? No, no tengo idea qué es. Por eso es importante el análisis de campeonatos, el análisis de video, donde ustedes puedan, los deportistas, ver más o menos de qué forma se mueve o qué características tiene un kata con el cual tú te vas a enfrentar para que tú puedas tener una carta que pueda enfrentar ese kata. Obviamente que la ejecución del kata depende de uno, no depende del otro, pero tácticamente es necesario saber qué va a hacer el otro, como para uno buscar una rutina, un kata que pueda ir a la pelea contra esa otra rutina, digamos. Por eso es importante tener una buena batería de katas para saber más o menos qué está haciendo el otro, para poder, qué es lo que hago yo también. Lo mismo, qué conocimientos teóricos, si maneja o no maneja el reglamento. Acuérdense que hace algún tiempo se había eliminado el saludo del kata en las competencias, entonces el deportista entraba, hacía su kata, salía y no tenía que saludar, por el tema del tiempo, porque según lo que se pensaba es que en saludar se perdía mucho tiempo. Sí, efectivamente, veíamos que habían deportistas que entraban al tatami, saludaban, llegaban a la zona central, saludaban, se paraban al medio, saludaban, terminaban el kata, saludaban, salían del área, saludaban al otro, después salían, y efectivamente eso se pierde mucho tiempo. Se eliminó el saludo, nadie hacía saludo. Y después se devolvió al saludo, lo cual a mí me parece muy bien. Un kata debe comenzar con un saludo y debe terminar con un saludo. El saludo es parte del kata. Y los deportistas, ¿qué ocurrió? Entraban, no saludaban, hacían su kata y salían. Entonces es importante que se actualicen. Es importante saber qué es lo que ocurre, porque nosotros a veces los entrenadores observamos y nos damos cuenta que el deportista no hizo el kata. Y estamos atentos, porque frente a eso podemos generar un reclamo, que lo hemos hablado. Ahora podemos generar un reclamo. Si tenemos, recuerden, hay que tener las grabaciones, hay que estar grabando constantemente, se debe grabar todo el área para saber que esa grabación corresponde a ese evento. Podemos hacer un reclamo para indicar que hubo un error en la evaluación. Por lo tanto, los aspectos teóricos son muy importantes. Las características psicológicas del adversario, saber si soporta la presión, si logra llegar al final del campeonato sin ningún tipo de estrés. Entonces es muy importante. Los resultados competitivos que ha tenido el adversario, la experiencia competitiva que ha tenido, no solamente a quien nos enfrentamos en una final o en una medalla, sino que también los que están en el grupo. Nuestro objetivo de grupo es pasar a la siguiente ronda y pasar a la siguiente ronda. Después ya en el enfrentamiento 1 a 1, ahí cambiamos un poco la táctica y tenemos que hacer un estudio de lo que está ocurriendo. Eso es lo que nos enfrentamos. Ahora, con respecto a las situaciones externas, también se comentó anteriormente, ¿dónde se va a hacer este campeonato? ¿En qué lugar? ¿En qué país? ¿Cuál es el clima? Las condiciones climáticas, las diferencias de horario. No es lo mismo estar aquí en Chile, viajar 14, 15 horas a Shanghái y competir allá. Por lo tanto, hay un trastorno del sueño que es importante. Utilizar las herramientas que existen para manejar el jet lag, el sistema competitivo a utilizar, el reglamento. Nosotros hemos tenido mucha variación de reglamentos, seguimos con el tema de los cuestionamientos al reglamento, que los vamos a ver en otro momento. Ya nos estamos juntando con los jueces para poder entender qué está ocurriendo en términos de evaluación. Es importante
juntar estas dos partes importantes o tres partes importantes que son los jueces, los entrenadores y los deportistas para saber qué estamos evaluando o qué están evaluando para nosotros poder saber qué hacer para poder tener una evaluación adecuada. El nivel del evento, si es un evento local, si es un evento sudamericano, panamericano, recuerden que los criterios son distintos, el nivel de competidores es distinto, la cantidad de competidores es distinta, no es lo mismo ir a un campeonato sudamericano que ir a un mundial, los tiempos son distintos, las esperas son distintas, las organizaciones son distintas, eso es muy importante. Saber el tipo de nivel, que es un poquito lo que acabo de decir, las características del arbitraje, los criterios son distintos, el criterio nacional, sudamericano, panamericano, mundial, no son tan iguales, siempre hay alguna diferencia. Muchas veces comentamos a los competidores o los jueces de comité que a nivel local las categorías pequeñas tocan y no sancionan, afuera tocan y sancionan, entonces hay un tema de criterio y un poquito ver cómo está funcionando el campeonato. Por eso es ver lo que está ocurriendo en las competencias. El deportista debe estar atento a lo que está ocurriendo en los eventos, no solamente en el evento que compite, sino que en otros eventos. Ver qué está ocurriendo con los jueces, qué se está favoreciendo, qué está ocurriendo. Sigue a lo mejor lo atlético un poco más considerado, sigue, es más considerado la parte técnica, porque el reglamento es un juego, y es un juego, y ese juego y ese criterio va cambiando dependiendo de la situación o la característica del arbitraje que hay, como otros elementos. Entonces, estas situaciones externas, como buenos estrategas, tenemos que considerarlas. No es solamente, vamos a un campeonato, nos juntamos allá y vamos a competir, sino que estos elementos nos van a dar un respaldo a lo que nosotros estamos haciendo y debemos mantenernos en un plan. Sobre las situaciones externas, finalmente recordarles o dejarles como inquietud, es muy importante que el deportista esté preocupado de lo que puede controlar. Déjenos a nosotros, a los entrenadores, lo que no pueden controlar. Él debe estar enfocado en su actividad, ¿cierto? Si la situación climática no es buena para todos. Si he tenido que viajar, la mayoría ha tenido que viajar. Entonces las situaciones son similares. No debe estar preocupado de lo que no puede controlar. Debe preocuparse de lo que puede controlar. Yo creo que uno de los elementos más importantes dentro de lo que tiene que ver con la estrategia, porque principalmente nosotros vamos a un evento a mostrar el resultado del proceso que hemos tenido. No tenemos un competidor que nos ataca, no nos toca un competidor o no tenemos un compañero al que pasarle el balón y dependiendo si le hice correctamente el pase del balón, las condiciones de la competencia van a ir cambiando. No, nosotros, nuestra especialidad, la preparación es mucho antes. Nosotros lo único que hacemos es ir al evento a mostrar el trabajo. Y dependiendo de esa muestra de trabajo que estamos haciendo, es el resultado que vamos a obtener. Y de ese resultado debemos hacer un análisis. Muchas veces a los competidores acá en Chile van a campeonatos locales y ganan. Y yo les digo, este no es el nivel al cual debemos optar. Es un buen campeonato para probar, pero si tú te quieres proyectar internacionalmente, hay que también ir buscando campeonatos de nivel internacional. No quedarse con logros que sabemos que podemos proyectarnos a más. Si tenemos campeonatos deportistas que se proyectan a campeonar en un campeonato sudamericano o panamericano, ese es el objetivo, eso es lo que tienen que ver. Hacia allá se tienen que proyectar. No ser el campeón de un campeonato pequeño. ¿Nos va a servir? Sí. ¿Vamos a ayudar y colaborar con ese campeonato? Sí, me va a ayudar mucho, pero debemos buscar más. El elemento más importante dentro de lo que tiene que ver la estrategia, para mí, es lo que ocurre antes, como le había dicho, y eso está relacionado con la planificación. Por lo tanto, voy a hacer más énfasis en ese lado, en lo que tiene que ver con la planificación. Ahora, lo vamos a abordar muy básicamente, porque la idea es más adelante, la federación va a organizar un sistema de capacitaciones donde estos temas los van a ver mucho más profundos. Generalmente
en la universidad, lo que tiene que ver con teoría del entrenamiento, en mi caso yo tuve 2 semestres de teoría del entrenamiento, entonces es un tema que abarca muchísimo, es un tema muy amplio, donde se ven muchos elementos, que esperamos que estas capacitaciones que vengan en el futuro sean muy provechosas para ustedes, porque esos elementos conceptuales y teóricos les va a permitir ser buenos estrategas, les va a permitir ser buenos planificadores, y van a aprender que la planificación de A y B son distintas, pero ambas llegan al mismo objetivo. Ambos pueden tener deportistas campeones. La forma de hacerlos distinta dentro de los elementos metodológicos adecuados y llegan igual al mismo resultado. Por lo tanto, finalmente yo no hago críticas del plan de otros entrenadores, porque yo puedo criticarlo y si gana, y si sale campeón, ¿qué hago? Me trago mis palabras. No, nosotros debemos esperar el proceso y debemos esperar el resultado. Si el resultado bueno es bueno, lo perfeccionamos. Buscamos qué elementos debemos mejorar. Si el resultado no es bueno, buscar qué elementos no funcionaron y poder generar un nuevo curso del plan. Sí, la planificación es flexible. Puede partir de una forma hacia un lado y de acuerdo a las evaluaciones girar hacia el otro lado. Esa es la ventaja que tiene la planificación, la flexibilidad, y tiempo tenemos. Entonces, démosle paso un poquito a ese elemento. Recuerden que es básico. La planificación deportiva. Cuando hablamos de la planificación deportiva en términos de una temporada, nos vamos a imaginar que es un año de trabajo, es un año de planificación. Muchos deportistas, muchos entrenadores trabajan en base a un año y su competencia fundamental puede ser el campeonato nacional, puede ser el campeonato sudamericano, o puede ser el campeonato panamericano. Pero vamos a ver este modelo, simple modelo, desde el punto de vista de una temporada. Estas temporadas tienen 3 fases, que es una fase de preparación, tiene una fase de competición y una fase de recuperación o transitoria, ¿cierto? Entonces, la clave es entender que el énfasis de los ejercicios en cada una de estas etapas es distinta. Dependiendo de la fase en que yo me encuentro, los ejercicios y las tareas son distintas. Y si yo logro entender ese concepto, no voy a tener problemas para realizar un plan por muy básico que sea. Nosotros sabemos, si logramos entender cuáles son los objetivos de una pretemporada, como le llaman algunos, o un periodo de preparación, las tareas que yo voy a trabajar van a ir enfocados en eso. En el periodo competitivo, si yo entiendo qué es lo que debe hacer y debe trabajar el deportista, va a funcionar, va a trabajar bien, se va a entender el concepto. Y en la fase de transición o de postemporada, como le llaman algunos, si ellos entienden qué deben hacer ahí, cuáles son las tareas, el plan va a funcionar. Y podría tener buenos resultados. Entonces, la manera más simple de manejar estas diferencias es dividir el plan en tres fases, en 3 partes. Un periodo preparatorio, un periodo competitivo y un periodo transitorio. Esto es un básico, es muy básico. Existen otras formas de planificar o de programar, pero esto es lo más básico. Muchos de ustedes probablemente trabajan con niños, trabajan con chicos de nivel escolar, ¿cierto? Por lo tanto, esta planificación la pueden dividir en 2 partes durante el año. Enero, junio y julio, diciembre, por ejemplo. Y dejar esa parte de transitoria de descanso que corresponda con el periodo de vacaciones de invierno. Y es una buena forma de trabajar con los chicos a nivel escolar. Recuerden que en julio salen de vacaciones, muchos salen con sus familias, o es el tiempo que tienen para disfrutar con sus familias. Entonces, o trabajamos durante todo el año o dividimos el año en 2 partes y hacemos 2 macros, como se llama, o dos temporadas. ¿Qué cosa importante debemos entender? ¿Qué es lo que le había dicho anteriormente a ustedes? En la pretemporada o periodo preparatorio, bueno, es más correcto periodo preparatorio, donde yo me preparo, ustedes deben entender cuál es el énfasis que deben hacer en esas etapas. El énfasis en esa etapa es la preparación física y la preparación técnica, entre otras, pero predominantemente esos aspectos.
En el periodo competitivo es competir, es buscar los logros, es buscar los resultados. Y mis ejercicios tienen que estar enfocados hacia eso, hacia lo más real o lo más cercano posible que es la competencia. Y en la postemporada o en este periodo transitorio, ¿cierto? Actividades de carácter general, recuperarse de lesiones, mantener un ejercicio de forma general, de tal forma que el deportista pueda recuperarse. Por otro lado, tratar que en este periodo transitorio pueden hacer ejercicios que son relacionados con el deporte, pero lo menos específico posible. Necesitamos que se desconecten. Hay deportistas que todo el año lo mismo, todo el año lo mismo. Termina diciembre, comienza enero y siguen igual. ¿Qué ocurre con estos deportistas? Se funden o terminan desertando del deporte. Ellos necesitan mantener una curva de trabajo y tener un momento en que ellos puedan descansar y recuperarse. Por eso es importante este periodo transitorio. Entonces, teniendo eso claro, en nuestra planificación, nuestra estrategia va a empezar a funcionar bien, porque vamos a empezar a colocar las piezas y a jugar con las piezas adecuadas para que puedan tener un buen resultado al final de año. Porque si mis deportistas van al campeonato nacional y no hay resultados, ¿qué evalúo? ¿De qué forma evalúo el proceso? Si durante este tiempo que estuvieron entrenando durante un año nunca evaluamos, no hicimos los ejercicios adecuados, no enseñamos los katas adecuados, no perfeccionamos la técnica adecuadamente, no hicimos la mecanización adecuada y tampoco probamos. Porque el deportista entrena para competir, no entrena para entrenar, que ya lo habíamos dicho antes. Es muy importante que se entienda eso, que el deportista para el rendimiento en kata debe competir. Y estas fases de competencia deben estar dentro de su proceso. Quizás en los periodos preparatorios, competencias para probar, para ver cómo está funcionando el plan, para ver cómo está la asimilación técnica, para ver cómo está la asimilación, para ver qué elementos tácticos son los que debo probar, para ver cómo funcionan, para que cuando lleguemos al evento fundamental, que es la competencia, esté todo listo. Y el deportista lo único que tiene que hacer es hacer su kata sin que nada le afecte, en lo menos posible, por supuesto. Por eso el trabajo mental y el entrenamiento mental es muy importante. No debemos quedarnos solamente con el trabajo de lo físico, sino que el trabajo mental es muy importante. Más adelante les voy a dar una recomendación de un texto para que lo lean, que es un texto muy interesante que está relacionado con la determinación mental. Muchas veces los resultados se deben a mi actitud mental en una competencia. Y va a ser una buena lectura para ustedes. Después al final les vamos a dar el link donde están los documentos para que ustedes los puedan bajar. Entonces, es muy importante saber que en estas 3 fases de mi planificación, qué cosas son las que tengo que hacer y trabajar esas cosas. En la medida que voy pasando a otra etapa, los elementos y los contenidos van cambiando. Y de esa forma, ustedes no van a tener ningún problema. Entendiendo eso, pueden hacer cualquier plan. Cualquier cosa. Y van a tener un orden, que es lo muy importante, porque sus deportistas van a saber qué hacer en cada una de estas etapas. En la figura siguiente, solamente para que ustedes entiendan de lo que ocurre en una etapa, en una temporada competitiva, ¿cierto? Sabemos que el inicio de la planificación comienza desde la competencia fundamental para atrás. Ya saben, pero más o menos eso es lo que ocurre durante estas 3 temporadas, ¿cierto? Un inicio, ¿cierto? Y a medida que va pasando el tiempo, el deportista se va preparando. Vemos cómo la intensidad o la calidad del deportista va mejorando hasta que llega a la competencia, y la competencia está en sus máximas posibilidades de competir, y después, ¡pum!, cae. Porque mantener la forma deportiva eternamente es imposible. Eso lo van a aprender en las próximas capacitaciones. Preguntas de prueba. ¿Cuánto tiempo es posible mantener la forma deportiva de un deportista? Anótela ahí para que la investigue. Se van a dar cuenta que en todos los deportes no podemos mantener la forma deportiva durante todo el año o todos los campeonatos. Esto es así. Así es como se hace el tránsito del deportista durante una temporada, en el tiempo y en su intensidad. Esto es solamente para que lo entiendan.
Está en el documento que les vamos a dar después, un documento muy interesante de México, para que lo lean. Ya nos queda muy poquito, porque la idea también es que podamos conversar. ¿Cómo planificamos para los principiantes? Recuerden que en los deportes de arte competitivo, donde yo me expongo o ejecuto delante de un panel de jueces y ese panel de jueces me evalúa, toda la preparación es previa. Todo está atrás. Atrás nosotros nos ponemos una mochila durante el año de trabajo y vamos echando la técnica, lo físico, lo teórico, lo táctico, lo psicológico, lo teórico, la nutrición. Eso es muy importante. Las recomendaciones que generalmente hago yo cuando tú trabajas con principiantes es utilizar una planificación clásica, que fue un poco lo que le mostré anteriormente, que puedes planificar todo el año. En ese año transitas por estas 3 fases, ¿cierto? O divides el año en dos partes, en 2 temporadas, la temporada de enero a junio y la temporada de julio a diciembre. En junio le pones alguna actividad, algún campeonato, o dar examen de grado, y al final la competencia más importante, fundamental al final del año puede ser el nacional, o incluso al medio del año es el regional. Es mucho más cómodo, principalmente para gente principiante. Una planificación tradicional funciona perfectamente igual, si bien es cierto, está dentro de la teoría de hace muchos años, de autores de hace muchos años atrás, pero actualmente con lo que tiene que ver con principiantes, existen otras formas de planificación actualmente, como la que aparece al lado, ¿cierto? Que es una planificación contemporánea donde hay varias mesetas. ¿Por qué? Porque a lo mejor este deportista está compitiendo más veces en el año, tiene más competencias internacionales en el año, pero generalmente ese tipo de planificación se utiliza con deportistas que ya tienen un nivel más alto. Pero para comenzar, un plan tradicional es adecuado. Ahora les voy a mostrar más o menos una planilla, esto solamente para lo que conozcan, que es una planilla que contiene los elementos. Muchas veces, yo sé que muchos de entrenadores que están presentes acá manejan estos elementos, bueno, probablemente algunos no, pero es importante que ya empiecen a escuchar estos temas, principalmente desde el punto de vista estratégico, como lo había dicho anteriormente, ¿cierto? Esto es como el juego de ajedrez. Yo debo preparar mis piezas de tal forma que pueda moverlas y ubicarlas de tal forma que logre obtener la ventaja y logre ganar el juego, que es lo que nosotros buscamos como entrenadores. Esta es una planilla muy sencilla, la saqué de internet, ¿cierto? Que este es un plan anual que lo pueden utilizar ustedes, donde están las 3 fases claramente. Una fase preparatoria, es donde yo mejoro las cualidades físicas y técnicas de mis deportistas. No significa que la psicológica, la táctica no están, pero son menos importantes. Pasamos a un periodo competitivo donde todo lo que tiene que ver con la competencia es importante, los controles, intensidades más altas, etc. Y después la transición, ¿cierto? Esta baja donde yo genero un tiempo para que mi deportista se recupere, descanse un poco y después nuevamente comenzar. Esto lo pueden utilizar ustedes. Lo que está abajo no lo vamos a mencionar porque lo van a aprender más adelante, lo que tiene que ver con los macrociclos y microciclos. Pero en estructura general, esto es una hoja que ustedes la pueden llenar en cualquier momento. Muchos deportistas que han tenido, muchos entrenadores que han tenido deportistas probar, probablemente cuando presentan sus planes de trabajo, deben llenar una planilla donde ustedes deben describir cómo es el plan del deportista, anual, o un ciclo que implica varios años, etc. Generalmente aquí en Chile trabajamos con planificaciones anuales, porque recuerden que los recursos son año a año. Ojalá que pudiéramos tener planificaciones por ciclo, y el deportista que se proyecta un ciclo olímpico, un ciclo de Juegos Sudamericanos, que son 4 años, pueda tener asegurado esos 4 años de recursos para que él pueda dedicarse a entrenar y no tener que preocuparse de los recursos como lo mostramos en la lámina anterior. Lo que voy a mostrar ahora es siguiente, solamente para que ustedes vean de que existen otras metodologías de trabajo. Solamente la vamos a
a mencionar que es una metodología que yo he utilizado, probablemente algunos de ustedes también, que es el ATR, como lo indica su sigla, ¿cierto? Son tiempos de trabajo donde yo acumulo trabajo, después lo transformo y después lo realizo. Generalmente este tipo de planificación se utiliza para deportistas de alto nivel, porque generalmente los trabajos que se realizan en cada uno de estos tiempos de trabajo son trabajos muy específicos. Entonces, para que un deportista nuevo haga esto, no es conveniente, porque las cargas son altas, son muy específicas, y por lo tanto no se da para deportistas que se inician en el deporte. Este es un ejemplo para que ustedes lo conozcan, que aparte del plan tradicional existen otros planes de entrenamiento. Deben entender, planificar es necesario, tener un buen plan para que nuestra estrategia funcione, junto a todos los otros elementos que debemos considerar, como quiénes van a competir, cómo voy a elegir a los deportistas que van a ir a una competencia y van a representar a mi club, a mi asociación, etc. Incluso hasta el país. Por eso es muy importante analizar si los procesos de clasificación que nosotros hacemos a nivel local, regional, incluso nacional, son los adecuados realmente para llevar a los mejores deportistas que representan al país. Por eso, ojo con lo que tenemos incluso actualmente. O sea, si nuestra forma de clasificar deportistas es la más adecuada, ¿van realmente los que están más capacitados? Entonces, eso es parte de la estrategia. Ya hemos visto en muchas oportunidades de deportistas que van a competir internacionalmente porque están en un ranking determinado y nunca durante todo el año no han entrenado o no han competido, pero por el hecho de estar en un ranking determinado tienen el derecho a. Entonces, son todas estas cosas que para nuestra estrategia debemos analizar, porque a lo mejor los cambios son buenos. Ahora les voy a mostrar el resumen de lo que hemos hablado durante estas 3 semanas. En cada uno de los aspectos que hemos hablado. Cuando hablamos sobre, ¿cuál es la palabra clave? Cuando hablamos de estrategia, es la planificación. Es cómo abordo todos los temas que pueden afectar en un buen resultado, ¿cierto? Que lo acabamos de hablar recién. Por eso le di énfasis al plan, porque nuestro resultado se basa en un buen plan, se basa en un buen trabajo previo. Y ese buen trabajo previo me puede dar muy buenos resultados. Recuerden que no tengo a alguien que me ataca, no tengo a alguien al que le doy un pase, no tengo a alguien que si remato me tapa la red. No hay tanta toma de decisiones. La táctica existe, pero no es una táctica tan avanzada como en el caso del kumite, los deportes de contacto o los deportes de oposición, de colaboración y oposición. El elemento táctico es muy importante, por eso se habla mucho. Ustedes han escuchado en el fútbol el 4-3-2, 2-1, 4-6-2, que a veces nosotros no entendemos, pero eso es el plan táctico que utilizan los jugadores en ese tipo de deporte. La palabra clave, estrategia, planificación, en la táctica, la toma de decisiones. ¿Qué debe hacer dependiendo de lo que esté ocurriendo en el momento? Desde el punto de vista técnico, ¿cuál es la palabra clave? La correcta ejecución del gesto técnico, del movimiento técnico. Según el deportista se relaciona con en la estrategia, la globalidad. O sea, todos los elementos que influyen en la participación de un evento deportivo y en el logro en un evento deportivo. El deportista, en el caso de la táctica, se relaciona con el oponente. No en el caso de los deportes de arte competitivo, pero sí hay una presentación. Esa presentación tiene un elemento táctico. Igual, es más bajo, pero existe. Desde el punto de vista de la técnica, los medios y objetos, que lo hablamos cuando hablamos de técnica. ¿Qué elementos utilizo yo? ¿Cuáles son mis recursos para lograr un nivel técnico adecuado? La finalidad, desde el punto de vista de la estrategia, conseguir el objetivo principal, que los deportistas ganen, que el país gane la mayor cantidad de medallas para ubicarnos en el primer lugar dentro del medallero. Por lo tanto, ya no es el logro de un deportista, sino que es el logro de una delegación entera. Nosotros postulamos y queremos, una vez que terminan los campeonatos,
como el sudamericano o el panamericano, subirnos al podio como país. Y por la mayor cantidad de logros que tenemos, entre más medallas tenemos, es bueno para el país. Entonces es una estrategia país, tener los mejores deportistas posible, llevar al mejor equipo posible para poder tener la mayor cantidad de logros. La finalidad de la táctica, vencer al adversario. En este caso nuestro, una final, por ejemplo, donde yo me enfrento a otro. No me afecta porque depende de mí el resultado, pero hay otro al otro lado que está haciendo una rutina y que me puede afectar en términos de estrés, en términos de ansiedad, en términos psicológicos. Yo debo preocuparme de mi trabajo, en hacer lo que yo he planeado y trabajado y no preocuparme del error del otro. Muchas veces el deportista es que se equivoque, incluso el entrenador, que se caiga, que se caiga, que se caiga, pero no se cae, porque no depende de nosotros. O sea, depende de nosotros la ejecución que hace el deportista, no lo que hace el otro. Si el otro lo hace bien, nosotros vamos a ver mucho mejor todavía. Lo hablamos también en la clase anterior, cuando los niveles son iguales, qué es lo que podría resultar en una buena decisión, en una buena actuación. Y la finalidad desde el punto de vista de la técnica, bueno, actuar con la eficacia lo más posible desde el punto de vista técnico. Por eso es importante el trabajo técnico en nuestra especialidad. Quizás en kumite, si el kisami no sale correctamente, pero lo que ve el juez es que impacte. Y si a veces la mano no llega, no es tan importante, porque además es tan rápido que nadie se da cuenta. El juez ve que impacte. Sabemos que debe tener ciertos elementos de la valoración para que sea un punto otorgable, pero sabemos que no siempre es así. El juez ve que impacte. Entonces, pero en el caso de kata, el golpe debe ser adecuado, el bloqueo debe ser adecuado, debe ser en la zona adecuada y debe ser real. Esto en cierto modo como para ir llenando el panorama de lo que hemos hablado durante estas 3 semanas, que partimos de un elemento muy particular y ahora estamos terminando con esto, que es la estrategia, que es lo que engloba todo lo que hemos hablado anteriormente. Finalmente, lo que les había dicho anteriormente, ahí está el link que se los vamos a compartir en el chat con estos documentos que ustedes los pueden descargar. Obviamente hay unos documentos de entrenamiento deportivo olímpico, entrenamiento de la fuerza, existe mucha documentación. Hay un libro de musculación para que ustedes tengan nociones. Es importante conocer, quizás no ser máster en cada uno de estos temas, pero sí importante conocer por lo menos elementos básicos. Los que están con estrellita ahí, para mí son los dos más importantes. El primero, ¿cierto? Es un documento del área de capacitación de México, del SENADE. Ellos hasta hace un tiempo atrás tenían, o tienen, mejor dicho, pero la documentación estaba más disponible de lo que está ahora. Ahora uno ingresa a su página y está la clave de usuario, el nombre de usuario, es más difícil ingresar. Hace unos cuantos años atrás, toda esta documentación estaba disponible y todo el mundo la podía descargar sin ningún problema. Yo aproveché de descargar todo. En México, hasta ese tiempo, no sé cómo está funcionando ahora, pero por lo menos en ese tiempo, para poder ser entrenador nacional y entrenador de nivel, tenían que pasar por 10 niveles. 10. Y su nivel décimo es un nivel de investigación. Los entrenadores investigaban algún tema determinado, ¿cierto? Y presentaban como tesis para poder ser acreditados como entrenadores. ¿Qué fue lo que logró esto? Es que en México se hizo mucha investigación. Los entrenadores investigaban y esas investigaciones se publicaron. Entonces, ellos generaron mucha información con la realidad de México y que a veces nosotros lo tomamos. Yo he tomado investigaciones mexicanas, no se adaptan en 100% a Chile, pero son parecidas, digamos. Y ellos generaron una serie de documentos sobre preparación física, planificación, entrenamiento, preparación psicológica, preparación física, que creo ya lo dije, preparación táctica. En este link entonces hay una carpeta donde está uno de los tantos documentos que ellos tienen. Ahí yo creo que son 5 o 6 capítulos, están separados en PDF, cada capítulo está separado por un PDF distinto.
Existe mucho otro más de información que la tengo ahí guardada como hueso santo, pero la puedo compartir más adelante si alguien la necesita. Es muy simple de entender, es con monitos, con gráficos, es fácil de entender porque está hecho para entrenadores. Recuerde que los entrenadores no leemos libros sin monitos, tienen que tener monitos porque si no el libro es aburrido. Si alguien aquí leyó La Guerra y la Paz, que levante la mano. Pero a nosotros nos gustan los libros que tengan monitos, que tengan fotografías y que sean como didácticos. Este documento está hecho así. Y el libro que está al lado es un libro muy bueno que se los recomiendo, señores entrenadores. Léanlo. Se llama La mente puesta en ganar. Es la experiencia de un deportista campeón mundial, campeón olímpico, su perspectiva desde la importancia que tiene el entrenamiento mental para obtener resultados deportivos. Él, después de analizar a muchos deportistas, atletas olímpicos, y determinar que por qué ese 5% de competidores eran los que obtenían la medalla y todo el 95% eran los que perdían, su investigación llegó a que muchos de estos resultados estaban relacionados con la determinación mental. Es un libro muy interesante, está en castellano, lo recomiendo para los entrenadores. Muchas cosas que ustedes van a leer ahí les va a hacer sentido. Es muy interesante, es corto, lo pueden leer en un rato y lo van a poder utilizar como herramientas para trabajar con sus deportistas. Recuerden que no podemos separar lo físico con lo mental. El cuerpo humano es uno solo, somos uno solo, desde el punto de vista mental y físico, o espiritual, pueden llamarle algunos también. Y esto es indivisible, por lo tanto, la preparación mental que nosotros tengamos para enfrentar una competencia nos va a ayudar mucho. Y este documento lo comparto con mucho cariño, les va a servir muchísimo. Léanlo. Se lo he pasado a mis deportistas, me ha costado que lo lean, les pregunto todos los días, ¿lo leyó? Sí, no, leí la tapa, pero no he continuado. Es un tema de hábito. Esas son las recomendaciones que yo les doy en términos de lectura, porque los entrenadores necesitamos capacitarnos y necesitamos entrenarnos, no muchas veces esperando a que nos llegue la información, sino que nosotros también tenemos que tener la capacidad de buscar la información para poder ser mejores entrenadores. No se queden con lo que tienen, busquen más información, prueben, porque en el entrenamiento es así, hay cosas teóricas que sostienen nuestros experimentos. Un tema muy interesante que lo van a ver cuando se capaciten, que está relacionado con los principios del entrenamiento deportivo, que esos elementos hay que considerarlos cuando uno trabaja con deportistas. Y bueno, ahora en nuestra última lámina, muchas gracias por la atención. Estuvimos creo que estuve cerca de una hora conversando. Vamos a las preguntas, a ver si podemos solucionar algunos Cristian, temas. yo creo que ha generado mucho interés las dos últimas recomendaciones del libro. Si puedes repetir solamente el nombre, porque hay un archivo con muchos más, el nombre de los dos que más recomiendas, y no sé si conoces el autor. En el caso del primero, tal vez la Federación Mexicana, o desconozco eso. Si lo puedes repetir, nada más. Es como la Comisión de Deportes de Perfecto. México. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo se llama el texto? Se llama Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos, Área Teórica Práctica, Manual para el Entrenador de Karate Do Nivel 2. Y el segundo, el que tiene un nombre... El segundo se llama La mente puesta en ganar, es de un deportista olímpico, campeón mundial y olímpico que se llama Lanny Basham. Su libro está basado sobre sus investigaciones personales. Este libro lo utilizan mucho, él actualmente trabaja para grandes empresas, porque todo el concepto, así como hablamos del libro de los 5 anillos, el libro de la guerra, ¿cierto? Lo utilizan las grandes corporaciones como guía del punto de vista del trabajo interno que hacen en las grandes empresas, las grandes corporaciones. Él es asesor de empresas enormes y trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con la determinación mental y el trabajo mental. Ha sido una gran exposición, Cristian, porque si bien te basaste obviamente en el elemento central que es la estrategia, a través de él nos llevaste por otros elementos, como bien decías tú, que están insertos dentro de lo que se denominan las ciencias del deporte.
y nos diste unas pinceladas de algunos tips que tal vez le es de mucho interés a todos los entrenadores y que más adelante vamos a tener la oportunidad de abordar y desarrollar con mucha más profundidad y especificidad de cada uno de esos temas. Dime tú, si quieres ir directo al chat, porque vi dos o tres preguntas bastante interesantes, o voy con un par de preguntas que tengo aquí por interno que me llegan. Dime, Mira, voy a comenzar aquí recorriendo el chat ¿ya? voy a sacar la pantalla. Sí, y así nos empezamos a saludar también a todos. Podemos ver más. Sí, eso es muy bueno, la interacción. Despierten, despierten. Muevan sus cabezas. Vamos a dar chocolates ahora. No, si Ok, no se mira, quedaron dormidos, Cristian. Estaban muy Carlos, atentos y algunos estaban tomando apuntes, los vi. a ver, Carlos Villegas Alderete pregunta, hola, buenas noches. ¿Qué kata recomienda según estilos de karate para trabajar como técnico? Algunos ejemplos, en especial en el estilo Shotokan, según experiencia exterior, que son bien evaluados o son más frecuentes en competidores. En estilo Shotokan, aquí hay mucho, ahí está Carlos Barra, que en estilo Shotokan, a ver, depende mucho del deportista. Los katas que generalmente uno ve según en estilos, por ejemplo, Shotokan, Goyo Shihosho, Goyo Shihodai, Unsu, Gankaku, de repente vemos Empi, Empi depende del quien ejecuta Empi, vemos Sochin, rara vez vemos Sochin, pero Sochin depende del deportista. El Sochin es para un corpulento, fuerte, porque es un kata muy fuerte. Generalmente va a depender muchísimo del nivel que tú logras de esa kata, porque si tu nivel está muy bien logrado, es una kata que tú la sientes seguro, que te sientes en tu zona de confort. A ver, aquí es interesante esto, porque muchas veces yo veo a los deportistas ejecutando, inmediatamente te das cuenta cuando entra en su zona de confort, porque sus movimientos son naturales, son expresivos, pero de repente llega a zonas donde tú inmediatamente dices, aquí hay duda, no se siente cómodo. Tenemos que lograr que la ejecución desde el principio hasta el fin sea cómodo, el deportista esté en una zona de confort y que esté disfrutando el kata. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. Hay muy buenas ejecuciones de partes, pero hay deficiencias en otras partes. Y lo que más hemos notado es que no importa el kata o no importa el estilo, es que si tú haces que el deportista ejecute el kata en Eikodachi parado, es fantástico. O sea, si nosotros tuviéramos un campeonato mundial de katas parado, sin moverme, ganamos. El problema es cuando nos movemos. Y ahí nos damos cuenta de que en términos físicos no estamos bien. Entonces es más complejo mi técnica cuando me debo mover y me debo esforzar para mover. Entonces, yo creo que el kata no importa. Vimos acá en la serie A, vimos todos los katas habidos y por haber. Hay muchos que se repiten, sí, pero a ver, Kururunfa, del punto de vista de Goju Ryu, uno puede decir, bueno, no es un kata, pero si el nivel de ejecución es bueno en términos técnicos y en términos atléticos, probablemente no vas a tener ningún problema en pasar la primera ronda. Entonces, por eso hay que ser técnico-táctico en términos de qué kata ejecutar. Gankaku se está haciendo mucho en Shotokan, apareció Anandai, apareció Ohan, apareció Ohandai, aparecieron katas de otros estilos como Shorin Ryu, que está colocando nuevos katas, pero lo están haciendo otros estilos también. Así que el kata va a depender mucho de cómo es su ejecución para que tenga buena evaluación. Los jueces con buena experiencia y buen criterio siempre van a dar buenas evaluaciones porque van a lograr percibir una buena ejecución. O sea, discutíamos en algún momento, no es que el kata más largo, el kata más corto. Aquí no vale más el que es más largo que el que es más corto, digamos.
hay que ser estratégicos, sí, o tácticos en cuál vamos a usar, pero todos deben ser evaluados porque el reglamento es uno. No hay un reglamento para kata más largo y otro para kata más corto. Pasando a otra pregunta, Jocelyn, ¿hay que ser muy estratégico en presentar los katas de competencia? Sí. Sí, más que estratégico. Lo que pasa es que, recuerda, en términos de estrategia, en kata hablamos toda esta preparación que hay atrás. Quizás ese es el elemento táctico que nosotros usamos. ¿Cuál uso? ¿Cuál tengo? Por supuesto que sí, porque lo comenté en el caso anterior, en la serie A de la conversación que tuvimos con Junior, cuando él quería hacer porque había visto, ¿te acuerdas lo que hablamos con lo que debo fijarme en el otro deportista? Él me dice, no, es que yo competí con él en Venezuela y en Venezuela hizo este mismo kata y yo le gané. Pero eso fue en Venezuela hace 4 o 5 años atrás, y la realidad ahora en ese momento era otra. Entonces hay que tener cuidado con qué decisiones se toman para tomar kata. Y es casi también una moneda al aire, porque puede funcionar y tal vez no puede funcionar, porque recuerden que tenemos un tema que es el juzgamiento. ¿Quién juzga? También hay un tema que hay que revisar y necesitamos capacitarnos mucho más en términos de eso. Francisco Stilner pregunta, hablando de verse bien, ¿es importante usar un buen karate y de kata? Me explico. Hay marcas que se especializan en el traje, que tenga el efecto snap para ayudar al kime y que sea más espectacular la presentación. Sí, o sea, el karategi debe ser adecuado. Obviamente que si tú quieres una tela adecuada, quizás esos karategis que tienen esta tela más adecuada y que permiten este snap, quizás sean más costosos. Hay karategis que el corte está muy bien hecho y por lo tanto te permite estéticamente verte bien. Sabemos que cuando uno compra un karategi que es muy barato, quizás para los chicos está bien. Hay que tener cuidado en la elección del karategi. Hay competidores que son chiquititos y se compran el karategi más caro que hay en el mercado y después, al tiempecito que le estoy viendo a uno que está por ahí en la pantalla, el karategi le queda corto. Lo lava y le queda corto. Hay que sepamos invertir en un buen recurso, quizás en etapas iniciales, tener cuidado con qué podemos disponer o no. Quizás nadie quiere meterse en el bolsillo de la gente, pero si el recurso está, bueno, sería bueno comprarse un buen karategi para que te veas bien. Incluso los cinturones también, que sean los cinturones más adecuados, que tengan el largo adecuado. He visto cinturones que llegan a las rodillas, porque lo compran largo porque van a crecer. Hay que tener cuidado con esto. Hay karategis de marca que son de menor precio y son tan buenos como uno de muy caro, pero va a depender mucho del nivel del campeonato que vas. O sea, los chicos, no gastemos 300 lucas en un karategi sabiendo que al corto tiempo el karategi nos va a quedar pequeño. Yo creo que eso hay que ir regulándolo. Hay unos que ahí está, la Jocelyn sabe cómo se pegó al estirón Kevin y el karategi que compró en el mundial le quedó chico. Y después tuvo que venderlo. Manuel Alarcón consulta, según el reglamento de hoy, rige para Premier League con los uniformes homologados, con bordado rojo y azul. ¿Piensa usted que podría ser obligatorio para el 2021 en competencias oficiales, campeonatos nacionales? Oh, chicos, detrás de todo esto hay cosas económicas. O sea, si me exigen que si yo soy azul tengo que salir con azul, y si después soy rojo, tengo que salir con rojo, significa que tienen que tener dos karategis, uno azul y uno rojo. Si en el futuro uno está dispuesto a andar en el bolso con dos karategis porque se lo tiene que estar cambiando, porque le toca con azul, le toca con rojo, yo no creo. O sea, ustedes saben que siempre hay un tema de mercadeo detrás de todo esto. El que los uniformes sean homologados y solamente son aceptados estos, hay un tema comercial detrás. Y ese tema a veces comercial nos da para el bolsillo de todos. Espero que se responda la pregunta. Gracias por tu pregunta, bla, bla. Buenas noches, alguien ya se fue. Acá, esta está buena. Pascuala, otra vez. La Pascuala siempre hace muy buenas preguntas.
Es verdad. Buenas noches. En este caso, como los enfrentamientos son grupales, es como impacta la estrategia, la estrategia. Tomas al mejor exponente del grupo como referencia cuando no conoce a todos los competidores, cómo se puede influir en la estrategia. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Por aquí tenemos a una entrenadora que generalmente lo hacemos así, lo hemos hecho así. Si tú sabes el pool el día anterior, nosotros buscamos los competidores en internet y vemos cuál es su nivel, qué kata más o menos suele hacer, y dependiendo de ese recorrido que nosotros hacemos, podemos jugar con lo que podemos hacer. Ahí está la Jocelyn mirando. La importante es que en las primeras es pasar. Ayer lo decía Fernando con respecto a esta cuando se hacen los campeonatos el Panamericano, donde el sistema es como un round robin, ¿cierto? Como todos contra todos. Quizás no es importante ganarlas todas, pero sí es importante pasar a la siguiente fase, porque pasando a la siguiente fase parte de cero todo de nuevo. Lo único que debo tener cuidado es el kata que usé, que ya no lo puedo hacer. Recuerden que ya no hay katas de desempate, entonces está esta lista de 15 elementos para poder continuar la siguiente ronda si es que hay un empate. Entonces, con eso hay que ir jugando. Hay que ir jugando qué kata hago para mi primer grupo, pasar al siguiente grupo, qué kata hago para el siguiente grupo, y después, recuerden que hay una cosa que muchas veces los deportistas no se dan cuenta. En la penúltima ronda, donde se definen los 3 que pasan a las disputas de medallas, si tú quieres ir por la medalla de oro, estás obligado a ganar o salir primero en ese grupo. Porque si quedas segundo, la única opción que tienes es ir por un tercer lugar. Si quedas tercero, la única opción que tienes es ir por un tercer lugar. Solamente los 2 primeros de los 3 últimos clasificados son los que van por el oro y la plata. Entonces, debo jugármela en esa vuelta también. Debo jugármela porque debo clasificar primero. No me basta pasar, quedar entre los 3, porque dependiendo de ese lugar, como lo dice el nuevo reglamento, va a depender la medalla que yo voy a alcanzar. Entonces, hay deportistas que no, es que voy a hacer este katana esperando la final, pero el tema es que en la penúltima tal vez no llegues a la final. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Sensei, Jonathan, Sensei, si el coach no se presta con, si el coach no se presenta con su atleta al momento de realizar el kata, ¿se podrá sentar después? Sí. Antes no se podía. Antes, igual, ayúdenme entrenadores, antes, si la competencia partía, tú no te podías sentar. Ahora no. Ahora, si la competencia está, tú puedes llegar y te sientas. El tema es que, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve sentarse? Si tú estás con tu deportista, tienes que acostumbrarlo a que sea independiente, que esté apoyado, que nosotros podamos ser soporte para él, pero no generar dependencia, porque el día que mire para atrás y tú no estés, se muere. Se va ese deportista. Entonces, no generemos dependencia, ni estar todo el rato encima. No. Tienen que generar la independencia y que ellos puedan funcionar solos, sin ningún problema. A mí me pasa, o sea, con los chicos que compiten, yo voy y los veo de lejos, me acerco, los apoyo, los reto, les doy indicaciones, pero no me pongo en la sillita porque no tiene mucho objetivo. Con que ellos sepan que tú estás presente es suficiente. Es más, a veces no voy. No es porque no quiera ir, porque yo quiero verlos siempre, pero deben aprender a competir cuando tú no estés. Cuando sus deportistas sean seleccionados nacionales y tengan que viajar a otro país, no van a viajar con ustedes. La mayoría no va a viajar con ustedes. Va a ir con una persona que nunca ha visto, que soy yo. Por eso hacemos los concentrados previos, para tratar de conocernos antes y familiarizarnos. Yo no los voy a hacer campeones, no les voy a enseñar la mejor técnica, sino que voy a tratar de tener una cercanía con ellos para que ellos estén en confianza y se sientan acompañados en los campeonatos. Chicos, esto es un tema histórico. Antiguamente, cuando yo competía, cuando yo era seleccionado nacional, miraba para atrás y no había nadie. Los deportistas que hay ahora tienen todo lo que nosotros no tuvimos. Aquí hay muchos antiguos, está Omar Lara por ahí, y hay varios.
que cuando competíamos, entrenábamos todo el año, íbamos a los selectivos, ganábamos el selectivo, pero en el momento de viajar nos decían no, es que no hay recursos. Que es un tema que nosotros ya hemos estado escuchando, pero ahora compiten mucho más de lo que nosotros podíamos competir antes, y nos sacábamos la cresta durante todo el año. Ya, pero ahora hay más oportunidades. Ahora entrenan con tatami, antes no existía el tatami, entrenábamos ahí en la baldosa nomás, o en la madera, con los clavos. Entonces, ahora las comodidades son mucho mejores, y eso los chicos lo tienen que valorar, porque si no lo valoran no vamos a llegar a ningún lado. Tienen más de lo que teníamos antes. Con suerte utilizábamos un karategi kumite o un niseichi, ahora tienen todos araguasa, chureido, tokaido. Con suerte, cuando yo comencé karate, mi karategi era de una bolsa de harina, de atrás decía Molino Fuente. No, era de crea. Mi primer karategi fue de crea, y tener un karategi de lona blanca era un lujo. Ahora no, se meten en internet y compran ¿cómo se llama este japonés? No, hay otro. Es Hirota, y se compran un Hirota. Y llegan con su karategi Hirota. Entonces, las condiciones son distintas. Es importante que nuestros deportistas ahora están acompañados. Antes íbamos a los campeonatos y no iba nadie. Y deben acostumbrarse a eso, porque a lo mejor algún día no va a ir nadie. Ellos deben enfrentar esa situación de estar con un entrenador o no estar con el entrenador. Hay que madurar en ese aspecto. Dice Miguel Arellano, en los casos de grupos grandes, ¿cómo se canaliza la comunicación con los deportistas? Claramente habrá un equipo de entrenadores, no. Auxiliar, psicólogo, no. Etcétera, que darán sus observaciones en sus áreas. Bueno, sí. Yo he tenido la suerte de contar con buenos entrenadores que siempre están dispuestos a trabajar con nosotros. Está el Sensei Pardo, por ejemplo. Sensei Pardo, tú no le tienes que decir nada. Él va y te dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y muchos entrenadores acá lo pueden confirmar. Entonces, porque si no, yo me vuelvo loco. ¿Ya? Si hay 4 áreas y los 4 están compitiendo al mismo tiempo, es una locura. Pero no es tan importante, si lo importante es que el deportista sepa que el entrenador está, te ayuda, cuando se hacen los entrenamientos está presente, te va a preguntar qué necesita, cómo se siente, darle confianza, darles cariño, darle seguridad, que todo el mundo se pone nervioso porque es normal, y si no estás ahí no importa, él tiene que hacer su trabajo porque tiene que ser profesional, ¿te fijas? Porque si depende de que yo esté ahí, el día que no esté no va a funcionar. Deben ser autónomos. Y ¿qué hago yo? Recorro todas las áreas o los entrenadores me ayudan. Está Henry Gana, no sé si está por aquí Henry. Henry me ha acompañado a muchos torneos y tratamos de trabajar juntos. Está Jocelyn también presente, que es rico poder trabajar con otros entrenadores, pero me ha tocado estar solo y es fuerte, porque nosotros necesitamos apoyo como entrenadores. Pero el trabajo que hacemos nosotros es que los chicos estén lo más cómodo posible, que no les falte nada, que no que tenerles hidratación, tenerles una barra de cereal para entre competencias, apoyarlos. Quizás técnicamente no vamos a mejorar nada porque es imposible. Por eso les hablaba de que la planificación es tan importante para el kata, porque todo lo que nosotros vamos a mostrar en esos 2 minutos viene preparado desde antes. Esto es como la gimnasia artística. El gimnasta artístico lleva 4 años haciendo la misma rutina, 4 años haciendo la misma rutina. A mí me ha tocado verlos, a Tomás, y otra vez con la misma rutina. Después va a otro campeonato, así como, ya otra vez con la misma rutina. Y hace lo mismo, porque eso es lo que él ha entrenado miles y miles y miles de veces para que el momento en que va a un juego olímpico le salga igual. Ningún deportista entra antes de un campeonato y hace cambios. Sabemos lo nefasto que son los cambios, porque si tú improvisas, no funciona. Esto tiene que estar entrenado. Imagínate a Tomás, le dices, quiero que des 4 vueltas más en el aire. Tú haces siempre 2, pero ahora haz 4. Nunca va a ser 4 porque nunca entrenó 4. Y eso es así. Entonces, en ese sentido, yo por lo menos he tenido un buen equipo de trabajo. Cuando hacemos los concentrados, en el SEO van entrenadores a trabajar. Nunca le he dicho a nadie que no vaya, porque lo que hacemos, chicos,
esto no es secreto, no es magia. Esto lo construimos entre todos. Yo no voy a cerrar la puerta para hacer algo secreto, si por lo más probable que lo mismo, lo que hago yo, lo hacen ustedes. Y probablemente hagan lo mismo. Si el tema es que yo los reto más, y yo les exijo más, porque yo quiero que rindan y quiero que ganen, porque eso es una medalla para Chile. Aquí está Reinaldo, la última medalla que logramos en Sudamericano, un logro tremendo de un chico que se saca la mugre entrenando, que tiene un apoyo familiar y un apoyo de su organización tremenda. Así es como logramos los resultados. Los resultados no los logro, los logran los deportistas y ustedes. Lo único que nosotros esperamos es que ustedes hagan un buen trabajo, para que cuando los deportistas lleguen a nosotros tengan un buen nivel técnico, un buen nivel atlético para explotarlos más. Tirarle la oreja, exigirle, estar encima y decirle las cosas como son. Nada de, mira, puede ser, no, así, 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 hay que trabajar. Cristian, si sigues avanzando en el chat, Eso estoy tú haciendo. andas... Déjenos un poquito de día, dejamos pregunta Mauricio Bustamante, ¿dejamos unos días de entrenar y se pierde? Sí. Esto tú vas caminando, un paso, un paso, un paso, un paso. Dejas de entrenar, retrocedes 2 y avanzas. Paso, paso, paso. Dejas de entrenar varios días, retrocedes para atrás. Y si eso es así, no vas a avanzar nunca. Con un día no pasa nada. Con un día de entrenamiento no logras nada. Con 2 días solo mantienes lo que podrías tener. A partir de 3 días en adelante podrías lograr desarrollo. Entonces, un deportista que se quiere proyectar a nivel internacional debe entrenar casi todos los días. Ok, a nivel escolar, de lunes a viernes, deja que entrene sábado y domingo. O lunes, miércoles y viernes, ya 3 días es suficiente. Y los otros días que lo dedica al colegio, a los estudios, etc. Pero a medida que va pasando el tiempo, esto tiene que llegar a ser profesional. Y debemos ser profesionales, no solamente desde el punto de vista de nosotros como entrenadores, sino que el deportista debe ser profesional. A ver, muchas veces las planificaciones no funcionan y a mí me ha tocado el caso de hacer planificaciones y los chicos no van a entrenar. Y después cuando tú le preguntas, y bueno, ¿y por qué no vienes? No, es que esto, es que... Y la excusa, es que no, es que hacía frío, es que la micro pasó, pero no la tomé. Siempre excusas, 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 excusas. Ojo, estoy siendo súper crítico, súper realista, porque es mi función como entrenador nacional. No soy el entrenador de los chicos. Entonces, a ustedes les va a pasar, y a ustedes muchas veces les ha pasado, quieren trabajar con sus chicos y no van a entrenar, que están cansados, que no se levantaron, que les da igual, que da lo mismo, que tienen otros intereses. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a detectar los talentos reales, los chicos que quieren rendir con el que no quiere rendir. Y hacia el rendimiento tenemos que trabajar con el que quiere rendir, el que se compromete, el que quiere trabajar. Es la única forma de poder tener resultados. ¿Cuánto tiempo es recomendable dar de vacaciones? Este es muy bueno, a nuestros deportistas, considerando que en verano por vacaciones de los padres, todos los chicos se ausentan como mínimo 2 a 3 semanas. A nivel escolar, hay que darle las vacaciones que ellos requieran, quizás no un mes, pero sí, por ejemplo, diciembre, que es donde está la Navidad, el Año Nuevo, quizás de mediados de diciembre hasta fines de diciembre, darle como vacaciones. Y a partir de enero empezar a trabajar. Si hay deportistas que tienen que viajar con sus padres, tienen que hacerlo, porque ahí hay un tema familiar que tú no te puedes meter ahí a no ser que ellos intervengan y digan, no, tú te quedas entrenando. Pero es la realidad, hay que ajustarse a la realidad. Nosotros en Chile nos ajustamos a la realidad de los deportistas, que ocurre aquí en Chile. En otros lados funciona lo contrario, el deportista se ajusta a lo que el entrenador le dice y le asigna, que es lo que esperamos que después en el alto rendimiento ocurra. Yo cuando era competidor no tenía vacaciones, tenía una semana, 2 semanas con suerte, y eran vacaciones activas. Entonces, los deportistas funcionan así. El tiempo necesario según el plan, eso entrena, se desconecta del mundo del deporte, hace su vida, sus cosas, va a las fiestas, se cuida, por supuesto, y después vuelve a entrenar. Es lo que funciona.
Pero a nivel escolar, si los chicos tienen que ir de vacaciones, hay que dejar que vayan de vacaciones. Esperemos, denle trabajo cuando se vayan de vacaciones. Yo tengo un par de chicas que se fueron de vacaciones, se llevaron su plan, salían a correr en la playa, saltaban la cuerda, y cuando llegaron, en la evaluación no bajaron tanto de lo que podrían haber perdido sin hacer nada. Nada. O sea, puedes ir de vacaciones, pero llévate un plan alternativo. Cuando se presentan las competencias, pregunta Jean Lefort Hachura, cuando se presentan las competencias en medio de las etapas preparatorias, sin mucha anticipación, ¿cómo guardar el entrenamiento? ¿Recomienda disminuir el volumen para llegar a la mejor forma de competencia? Cuando son competencias preparatorias, uno hace un ajuste. Por eso, cuando lo vean más adelante en teoría del entrenamiento, hay un microciclo que se llama microciclo de ajuste. Y uno lo que hace es hacer una aproximación, variar esa semana que parezca una semana competitiva, pero solamente es un ajuste. No más que eso. El objetivo de la competencia, si bien es cierto, no es necesariamente ganar, sino que evaluar cómo es lo que ocurre en esa competencia, en términos técnicos, tácticos, atléticos, psicológicos, etc. Porque son competencias de prueba. Si gana, bueno. Si no gana, no importa. Hay que analizar y seguir para la próxima competencia. Donde vamos a hacer la exigencia es la competencia importante. Así que pero las competencias pequeñas, mi recomendación es compitan. No importa el periodo, es el objetivo lo importante. Rubén Rojo pregunta, actualmente tenemos un proceso de clasificación más que de selección de atletas. Por lo tanto, ¿valen más los puntos obtenidos en competencias que el criterio que pueda tener el técnico de cada especialidad? Quizás sea, sí. O sea, yo tengo mi opinión sobre el ranking. Yo creo que muchos lo conocen, digamos. Para Catá por lo menos. No sé, no voy a meter en Kumite porque a lo mejor un Kumite tiene otras realidades. Pero como nosotros somos arte competitivo, debe ir el competidor que esté mejor en términos técnicos, atléticos, etc. El que esté en mejor momento tiene que competir. Entonces el ranking actual lo único que me obliga a mí es que el 1 y 2 van al campeonato. ¿Quién más asegura que entrenan? ¿Hay algunos que entrenan? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El 1 no va al 2. El 2 se enfermó, va al 3. El 3 no tiene plata, va al 4. Entonces, va el que tiene plata, el que se puede pagar, es el que representa a Chile, y más aún, es un ranking que en una competencia internacional da puntos, es un ranking nacional. ¿Cómo un ranking nacional da puntos en un campeonato internacional? ¿Quién me explica eso? Entonces, o sea, yo tengo si queremos que los campeonatos internacionales tengan puntos, hagamos más campeonatos en Chile que me permitan igualar la cantidad de puntos, porque si tú vas a un campeonato sudamericano, sales quinto, no ganaste nada, pasaste una repesca, ganaste una, quedaste quinto y obtienes 20 puntos. ¿Cómo lo alcanzan los chicos? Nadie lo alcanza. Vean el ranking de deportistas que tienen 100 puntos, 150 puntos. ¿Quién lo alcanza? Nadie. Es imposible. Entonces, yo tengo mi visión desde el punto de vista del kata. Yo prefiero en el kata clasificatorios para que para ese evento vaya el mejor, no el uno del ranking. Porque ya ha ocurrido. Me ha tocado deportistas uno del ranking que no los he visto nunca, no han competido nunca y tienen derecho a representar a Chile en un campeonato internacional. Y después, ¿por qué dicen, por qué no ganamos? ¿Por qué no tenemos logros? Porque mi forma de clasificar no representa quién es el mejor. Y yo no entiendo. Un deportista preparado no tiene por qué tener miedo a ser evaluado o ser controlado. Si tú te tienes que evaluar contra tus pares. ¿Por qué tienen miedo? Cuando yo competía por la selección, siempre tuve clasificatorios y tenía que enfrentarme a un panel de jueces que me evaluaran. Si ganaba, bueno, representaba a mi país, y si perdía, no, bueno, para la otra, pero actualmente, para mí, digamos, yo creo que eso es un tema que nuestras organizaciones tienen que pensar, principalmente en Cata, porque nos ajusta a que sean los mejores que representan a nuestro país. Así que en ese tema hay que echarle un vistacito. Cristian, te invito a una pregunta que hace Luis Espósito. Dice, muchos somos profesores de karate, pero no somos técnicos deportivos. ¿Cuál sería la sugerencia para la planificación? ¿Buscar un profesional? ¿Qué le puedes responder tú? Tienes dos opciones. Una es capacitar y aprender, estudiar, solamente por el hecho de que tener más conocimientos para poder hacer un buen trabajo. A ver,
yo no soy médico, y como no soy médico no voy a operar. No soy arquitecto, y como no soy arquitecto, no voy a construir una casa porque no me preparé para eso. Entonces están esas dos opciones. Está estudiar, aprender, capacitarse, y por el otro lado lo que tú acabas de decir, trabajar con un equipo que me permita resolver todas estas situaciones que yo no manejo. Si no manejo la preparación física, busco una persona que trabaje la preparación física. Si necesito un psicólogo, busco una persona que me apoye en el término psicológico. Es más, si no le voy a dar tiempo a los de Catá, ponga una persona que le ayude con la gente de Catá y no lo tire al rincón a hacer Catá. No, es que tú haces Catá, ok, tu rincón. Y se va para ahí, porque es lo que yo veo. Tú haces Catá, no, a tu rincón. Y ahí te quedas tú haciendo tu Catá porque yo estoy trabajando con los otros alumnos. Y no es que sea una mala crítica, es una realidad porque muchos de ustedes tienen dojos, o clubes de karate. Entonces tienes que atender desde el cinturón blanco hasta el cinturón negro. Pero el chico quiere competir en kata. ¿Cómo le vas a dedicar 2 horas a él? Es imposible. Entonces, buscar mejores alumnos, los mejores alumnos más destacados para que trabajen, construir un equipo y que ellos apoyen. Nadie está pidiendo que sean doctorados en cultura física, sino que capacitarse. La única forma de comprender el deporte es estudiando, es capacitándose, es aprendiendo, es buscando un equipo de trabajo que te apoye, porque tú solo la mochila no te la puedes echar encima. Cristian, y Dime. aportando en tu respuesta, también están las vías de comunicación con la federación en forma directa. Estoy seguro, porque conozco a Ahmed, a Fernando y bueno, a ti, de que cualquier duda, cualquier cosa que en los dojos no pueden llegar a un psicólogo, no pueden llegar a un nutricionista o algún aspecto técnico, las vías de comunicación son directas con ustedes y también puede existir el apoyo de parte de ustedes, técnicamente hablando. Sí, exactamente. Entonces, la idea es abordar esos temas. Yo creo que nuestra federación debería tener un psicólogo, por ejemplo, que trabaje con nosotros para todo esto, todo lo que está pasando ahora. Imagínate lo que está ocurriendo ahora con los deportistas. Más que el entrenador, necesitan un apoyo también en términos psicológicos. Cómo manejar la ansiedad, cómo manejar el hecho de estar encerrado tanto tiempo y no poder salir, digamos. Hay situaciones en que se necesitan otro tipo de apoyo y nosotros vamos a tratar de apoyar y derivar en todo lo que nosotros podamos. Cristian, ya para ir cerrando, tengo una pregunta y te la hago desde lo que observamos nosotros cuando organizamos nuestros campeonatos nacionales. ¿Cómo se podría componer una buena estrategia nutricional en un día de competencia para un deportista de kata? ¿Qué sugerencias puedes dar tú en cuanto a la estrategia de los nutrientes? Tal vez desde el día antes, durante el día, comer mucho, poco, no comer. ¿Cuáles son tus recomendaciones No, generales? no comer ninguna posibilidad. ¿Ya? Bueno, debemos saber que, recuerden, en este plan de trabajo y según la temporada en que ustedes se encuentren, son los requerimientos nutricionales que ustedes deben tener y ojalá asesorados por un especialista en términos de nutrición, un nutricionista o un nutriólogo, porque son las personas que entienden. Nosotros en la universidad tenemos nutrición, pero no somos expertos en nutrición. Podemos dar algunos tips. Principalmente, bueno, en los días previos antes de la competencia, lo que se recomienda es el aumentar el nivel de carbohidratos, de tal forma de poder guardar energía para el día en que nosotros teníamos que competir. Lo dije la vez anterior, el desayuno es muy importante para el deportista. Me ha tocado ver los altos niveles de grasas que comen en las mañanas, lo dijimos. Si tú consumes muchas grasas en el desayuno, vas a tener un problema de digestión porque tu sistema circulatorio se va a ajustar a la digestión y por lo tanto vas a tener menos irrigación a las extremidades. Por lo tanto, un buen desayuno adecuado, rico en azúcares, fruta, yogur, cereales, ojalá azucarados, eh, principalmente una buena snack, digamos, en media mañana que contenga fruta, ojalá plátano, rico en potasio, bebidas hidratantes, bebidas isotónicas, que me permitan recuperar mis metabolitos que pierdo durante el calentamiento, ¿cierto? Que voy a tener sudoración y voy a perder ciertos elementos, principalmente minerales, que podrían llevar a una fatiga. Es importante la nutrición y
Ojalá barras de cereal o barras energéticas que tú puedas ir consumiendo durante el día. En términos de almuerzo, si es que te toca conseguir competir más tarde, almuerzos que sean livianos, que no implique una digestión demasiado larga, pero sí estar consumiendo durante todo el día raciones pequeñas, pero sí en forma constante. Esto es un dato que quiero dar para que todos lo entiendan, que está relacionado con el consumo de los líquidos. A ver, ustedes saben que cuando uno va a una competencia, todo puede ocurrir. Y pueden haber actos buenos y actos malos. Y ustedes saben que en las competencias se hace doping. Entonces, ustedes deben ser muy cuidadosos con los líquidos que toman y muy cuidadosos con la botella que utilizan para tomar. Yo me he dado cuenta que ustedes son muchos competidores, son extremadamente confiados para competencias de alto nivel. Toman su botella, la abren, toman, la dejan al lado y compiten. Y después vuelven, toman la botella y la vuelven a... Ustedes no saben qué ha ocurrido con esa botella. Las recomendaciones para deportistas de alto nivel: la botella la abres tú, la dejas donde tú la ves, y si le quitas la vista, abres otra. No vuelves a tomar la misma botella, porque tú no sabes qué ocurrió con esa botella. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando estamos hablando del alto rendimiento, la gente es capaz de hacer cualquier cosa por obtener una medalla, en ese sentido, o por quitar una medalla. En ese sentido hay que tener cuidado. Por eso es importante saber todo lo que tiene que ver con el doping. Saber qué productos puede consumir y qué productos no puede consumir, qué productos son adecuados en ciertas cantidades y qué ocurre cuando esas cantidades pasan en exceso. Así que en ese sentido hay que tener cuidado. Sí, recalcar, Cristian, de que ya se hizo una charla con la Comisión Nacional de Control Dopaje que fue dirigida hacia los deportistas y tenemos una pendiente para los entrenadores con respecto al mismo tema. Y algo mencionaste sobre el aspecto psicológico. También podemos adelantar de que el viernes 5, durante la tarde, también vamos a crear una conferencia con psicólogos del CAR, pero va a ser dirigida principalmente a los deportistas. Sabemos que aquí hay muchos entrenadores, pero desde ya que le vayan mencionando a nuestros deportistas que el viernes 5 de junio tenemos una conferencia con psicólogos del CAR para atender principalmente atenciones y necesidades de los deportistas. Cristian, ha pasado mucho el tiempo, te propongo una especie de juego, que escuchemos una pregunta directa de alguien que quiera levantar la mano o nos indique comunicarse directamente contigo. Algo que haya quedado en el tintero. Sabemos que hay muchas preguntas en el chat que no hemos respondido, pero las estamos poniendo en un cuaderno para que sean respondidas a través del correo electrónico, cosa que lo hemos hecho en Hay una ocasiones. mano de ¿A quién Ángel ves? Zambrano. ¿Miguel Ángel, Ángel? Ángel Zambrano, ahí. Hola, Sensei, buenas. Hola, ¿Me escuchas? buenas noches. Hola, mi nombre es Ángel Zambrano, soy de la ciudad de Puerto Montt, pertenezco a la organización Intai Chile. Nosotros mucho tiempo nos hemos enfocado prácticamente el Kumite y hoy día, como nuestro director nacional, el señor Alberto Espósito, nos ha orientado al trabajo en Kumite. O sea, perdón, en Kata. Yo tengo una pregunta bien específica. Dadas las condiciones que se están dando a nivel país, ya sea por el tema social que ocurrió en octubre y ahora por la pandemia, muchos tuvimos que replantearnos las planificaciones. ¿Qué sugerencias tiene usted? Si nosotros tenemos, bueno, nuestro macrociclo, habitualmente lo dividimos en dos fases, que es la fase de la preparación para el regional y para el fin de año en el nacional. Entonces, siempre buscamos la supercompensación y este año, como ocurrió el año pasado, tuvimos que irnos replanteando nuestra planificación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos nuestra segunda curva y llegamos a nuestra fase de fuerza a la máxima? Es aconsejable, entre medio de esa planificación, meter microciclos de choque para ir manteniéndonos o replantearlo inmediatamente en nuestra planificación. Mira, yo creo que hay que replantearse inmediatamente la planificación porque no hay certeza absoluta de los eventos que se van a hacer. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Ya, perfecto. Por lo tanto, la planificación que ustedes tenían para los campeonatos que iban a tener no va a haber. Entonces, tú no sacas con hacer microciclos de choque si no vas a competir, ya no vas a tener competencia. Entonces, lo más recomendable es mantención. Tratar de reajustar tu plan
para que el deportista pueda mantener su tonicidad muscular, sus cualidades físicas básicas adecuadas, pero la verdad es que ha sido súper difícil, porque por muy bueno que esté tu plan, o por muy bien replanteado que esté tu plan, los deportistas están en otras condiciones. Hay deportistas que no quieren entrenar, hay deportistas que no les gusta entrenar solos, o que simplemente no tienen ganas de entrenar porque esto ha sido complicado. Las recomendaciones que generalmente nosotros tratamos de dar para los deportistas es que tengan rutinas que les permitan mantener su tonicidad muscular, unas capacidades físicas adecuadas para que el regreso no sea desde cero. Si lo hablamos en algún momento, tu deportista debe estar en un estado de mantención para que en el momento en que tú vuelvas a entrenar, puedas subir los niveles de carga, los niveles de intensidad. Pero ahora yo no veo que se justifique hacerles choque si no va a tener ningún tipo de actividad competitiva. No sé si te queda más o menos claro. Sí, sí, no, muy claro eso sí. Agradecido totalmente. Un Muchas abrazo. gracias, Ángel. De la 10ª región fue la última pregunta de esta noche. Les repetimos, hay muchas preguntas que no hemos respondido, pero Cristian, como lo ha hecho en las versiones anteriores, las toma mañana, empieza a estudiar en ellas y va generando la respuesta para llegar a todos ustedes. Les tengo unos datos. Primero, que este ciclo de capacitación se va a repetir durante el mes de junio, y eso es muy bueno para que se lo vayan comentando ya todos los entrenadores que por algún motivo quedaron fuera de alguna de estas. Lo otro, para este día viernes 29 de mayo, para nuestros deportistas, se han generado 2 conferencias con el multicampeón Antonio Díaz de Catá. Por eso es importante todos los que están escuchando. Esto va a ser a las 17 horas para categorías Under 14 y cadetes. Para los junior, Under 21 y senior es a las 18:15 horas. Este viernes a las 17 un primer grupo y a las 18:15 el segundo grupo. Va a estar Antonio Díaz hablando un poco de lo que está pasando, el acontecer nacional, internacional, su realidad, y un poco para que tengamos un intercambio con él. Así que desde ya también avísele a todos sus deportistas que pueden estar presentes. Ya se ha hecho llegar un correo electrónico para generar esas inscripciones y estamos acumulando mucho interés en ello. Otra cosa que le iba a comentar, y relacionado con esta capacitación, es que vamos a enviar una encuesta de satisfacción que no tiene más de 10 preguntas. Es muy simple y fácil de responder. Les aseguro que en el celular, en menos de un minuto, tal vez tengan todo respondido, y esa encuesta va a ser muy analizada por nosotros para todo lo que se ha ejecutado sea aún mucho mejor y satisfacer todos los requerimientos que tienen ustedes y las necesidades desde el punto de vista técnico. Así que es muy importante que puedan acceder a esa encuesta y la puedan responder. Otra cosa que no quiero dejar pasar, que detrás de lo que han visto ustedes, las capacitaciones, esta es la 6ª que llevamos, 3 de Kumite y esta es la 3ª de Catá. Han visto 1 hora y media a Cristian Medina, pero detrás de esto hay 3, 4 personas también que han trabajado durante la semana. Tengan consideración que las guías que se han enviado, también hay un trabajo teórico de búsqueda, investigación en complemento con los entrenadores. Y quiero resaltar también a Raúl Fernández de la Reguera, Ahmed Gamal Sulimán, que es el head coach, y Ángelo Pacheco, que también ha estado detrás de toda la organización, respondiendo correos, y el interés que han demostrado ustedes ha sido tremendo y muy importante para nosotros. A nivel de federación estamos muy contentos por todo lo que se ha hecho. Así que esas son las últimas recomendaciones. Esta es una especie de despedida de este miniciclo, pero créanme que nos vamos a volver a reencontrar porque, como decía Cristian, se tocaron muchos elementos que quedaron mencionados, pero cada uno de esos elementos creemos que perfectamente puede abrir una sesión completa o una ronda de
de otras capacitaciones dirigidas tanto a los entrenadores, a los árbitros, a los deportistas y, por qué no, también a los dirigentes de los clubes y asociaciones. Ahí estamos armando la batería de los temas. Por eso la encuesta que les llegue a ustedes es súper, súper importante. Queremos también, en algún momento, si alguno de ustedes no pudo entrar en estas capacitaciones, les pedimos disculpas, pero por un tema de capacidad tuvieron que quedar fuera y no fue nunca nuestra intención dejar a alguien afuera. Al contrario, siempre quisimos ser lo más inclusivo posible para llegar a todos los entrenadores, a todas las asociaciones, a todas las regiones, y en cierta medida creo que lo logramos. Si alguno quedó fuera, les pedimos realmente disculpas. Cristian, últimos 10, 20 segundos para que te despidas. Últimas palabras de tu parte para todos. Sí, estimados, la recomendación, convertirse en buenos estrategas. De eso dependen los resultados de nuestra competencia. Lo otro, y para terminar, en el link que se les mandó, están los PowerPoint, están las preguntas, están las fotos, están los videos, están los libros. Si alguien necesita algún otro tipo de cosa, basta con que se comunique con nosotros. Muchas gracias por la atención. Espero haber sido solamente un aporte, un granito de arena dentro de todo el conocimiento que manejan ustedes, y recordar siempre que esto lo vamos a construir todos juntos. Yo solo no puedo, y así que hay que trabajar en equipo, abrir las mentes, dejar los egos de lado y trabajar juntos, como ya lo hemos estado haciendo con algunos entrenadores que han tenido la capacidad de entender que la única forma de aprender y seguir adelante es que lo hagamos juntos. Así que muchas gracias. Disculpen por haberlos aburrido durante todo este rato. Pero bueno. No, para nada, Cristian. Ahí estoy leyendo el chat y mucho agradecimiento por compartir un momento. Y esto es un aprendizaje mutuo. Nosotros entregamos, también recibimos y vamos complementando toda la información. La experiencia que tienen ustedes es tremendamente importante para nosotros también y el trabajo que tienen día a día con todos los deportistas. Vamos a pedirle al departamento de grabación que le dé fin a este